unos militares vieron algo sorprendente en la sierra de Chihuahua. Hola Pepe, espero que te encuentres muy bien. Te quiero contar una anécdota que me platicó mi abuelito hace algunos años, y es que eso lo vivió en carne propia. Eran las décadas de los 70s, cuando a él y a su grupo militar fueron enviados a rescatar a un grupo de 10 biólogos nacionales y extranjeros que se habían extraviado en la Sierra Madre Oriental de México. Al parecer, este grupo de científicos habían sido enviados a realizar un proyecto de investigación acerca de la flora y fauna del lugar, y cuando se llegó la fecha acordada, ya no llegaron al lugar donde iban a ser recogidos, ya que al parecer no estaban en un lugar fijo, sino que de acuerdo a sus investigaciones se iban moviendo. La presión nacional y extranjera hacia el gobierno mexicano para encontrar a los biólogos era bastante, así que se envió a un grupo profesional de rescate que fuera capaz de ingresar a zonas de alto peligro, y pues como ya lo mencioné, a mi abuelo le tocó ser parte de este grupo. La ubicación exacta era aproximadamente entre los estados de Durango y Chihuahua, y para el que conoce esta parte de México, sabe de la dificultad que es explorar y caminar sobre estos lugares. La zona es de muy difícil acceso, con caminos muy accidentados y rocosos, que pueden cambiar de climas comunes a climas extremos en cuestión de minutos. Dice mi abuelo que a pesar de que él y sus compañeros militares eran de los mejores en su ramo, ya llevaban varios días sin encontrar rastro alguno, y cansados por las dificultades del terreno, decidieron hacer una pequeña parada en un pequeño bosque de pinos. Estaban descansando cuando de repente un pequeño perrito llegó hacia ellos. Se miraba sano y entrenado, así que dedujeron que quizá estaban cerca de una civilización, lo cual era bastante extraño, ya que de acuerdo a sus mapas no debía haber ningún poblado cercano en la zona donde se encontraban. Sigilosamente siguieron al perrito para ver de dónde venía, y después de avanzar unos metros llegaron hasta donde estaba un misterioso lugar, lo cual los sorprendió demasiado. Aquello parecía un pequeño pueblo, pero la mayoría de sus habitantes eran gitanos, que vivían en pequeñas casas que parecían carpas de circo. Los militares estaban impactados por todo lo que había en el lugar. Cientos de gitanos, al parecer provenientes de Europa, por los extraños idiomas en los que hablaban. Mi abuelo recuerda que se dedicaban a cosas extrañas y con habilidades sorprendentes, en las que se incluían juegos de tarot, brujería, quiropráctica, entre muchas cosas más extraña una que otra. Hacían una serie de juegos extremos, como estirarse la piel, tragar fuego y doblar articulaciones que quizá una persona normal no podría. Por otro lado, los gitanos, más que asustarse o mostrarse sorprendidos por la presencia militar, fueron muy amables con ellos, y al verlos desabastecidos, les ofrecieron agua y comida. Y mientras comían, charlaban con los gitanos, pidiéndoles evidencia de los biólogos. Pero los gitanos se mostraban totalmente confundidos al tema. Desconocían por completo haber visto a personas por ese lugar. A partir de eso, los militares decidieron dar una explorada a fondo a toda la zona de los gitanos, tratando de confirmar que en verdad no estuvieran mintiendo y encontrar evidencia de los biólogos. Los gitanos aceptaron ser registrados sin problema e incluso se mostraban cooperativos. Mientras los militares buscaban, se quedaban asombrados con todo lo que veían. Los gitanos eran personas sumamente extrañas, tenían cientos de objetos antiguos y raros que incluían cráneos de animales y de humanos, pero reducidos a tamaños diminutos. Cada choza era un mundo diferente, con objetos y temáticas distintas, y además, entre los gitanos también había personas deformes que eran utilizados para dar shows de asombro. Eran personas recopiladas de todo el mundo, que contaban con una deformidad física que los hacía especiales al resto, y todo era sorprendente para los militares. Pero había una casa que más bien parecía una carpa de circo. Esta se distinguía de las demás con aires de misterio y ocultismo. Al parecer, todos querían ingresar ahí. Estaba tan lleno que había un tumulto, y entre aventones y gritos había peleas para poder ingresar. Los militares se quedaron afuera de ese lugar, pues era complicado pasar entre todo el tumulto de gente. De pronto, una anciana gitana que tenía un ojo de vidrio
y dientes de obsidiana, se notaba ser una de las mujeres más sabias del lugar. Se acercó a los militares y les preguntó si deseaban ingresar al lugar. Ellos asintieron y la anciana, con un grito y actitud de liderazgo, quitó a las decenas de personas que estaban en la entrada principal. Sin discutir y renegar, todos se hacían a un lado con la presencia de la anciana, y los militares caminaban detrás de ella, hasta que llegaron a uno de los lugares más privilegiados, donde la vista al escenario era óptima. Al ver el show que se estaba presentando, los militares se quedaron sorprendidos. No podían dar crédito a lo que estaban viendo. En medio del escenario estaba un pequeño ring donde peleaban unos diminutos hombres. Y al decir diminutos, no quiero decir que se tratara de personas con enanismo. Era algo más surreal. Eran tan pequeños los hombres que eran del tamaño aproximado de una mano humana. Algo tan impresionante para ver al ojo humano. Estas impresionantes criaturas portaban un traje de color distinto cada uno, y en sus cabezas traían lo que parecía ser pequeños cascos. La gente se mostraba en júbilo, presenciando la intensa pelea. Algunos cargaban dinero y joyas, al parecer estaban apostando. El ambiente era una locura. Sin embargo, los militares parecían no estar disfrutando el momento. Dice mi abuelo que observaba a sus compañeros y sus rostros eran de impresión y miedo. Se volteaban a ver entre ellos, preguntándose si lo que estaban viendo era real. Salieron del lugar para continuar su misión de búsqueda, pero por sus mentes no dejaban de pensar cómo habían hecho para encontrar tan diminutos hombres, o si realmente esas diminutas criaturas eran humanos, o si tal deformidad había sido una habilidad de poder de los gitanos. Estuvieron unas horas más ahí, pero no encontraron nada, ni siquiera indicios de los científicos. Continuaron su camino y al pasar las semanas, por fin dieron con los científicos. Desafortunadamente, los encontraron sin vida en una zona de difícil acceso. Se cree que quizás se perdieron y no supieron regresar, ya que sus restos no presentaban signos de violencia, solo estaban en un estado de avanzada descomposición. Mi abuelo ya jamás regresó a ese lugar, aunque aún él aseguraba que ni siquiera sabría regresar al mismo lugar nuevamente.